de Geréntesis, y a Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica. Los saludo a ambos. ¿Me escuchan? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Víctor. Sí, soy Víctor Salverón, encantado de estar en el programa. Vale, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. El volumen de la producción ha caído en el segundo trimestre de este año. La producción cayó 12,7% en relación con el mismo periodo del año 2022. ¿Cuál es la situación que se está presentando en la industria? ¿Por qué esta caída? Sí, bien, diría que hay ciertamente distintas causas, ¿no? Una de ellas, indudablemente, es la baja capacidad de demanda de la población a raíz de lo que ocurrió a principios del año y finales del año pasado con la macrodevaluación del bolívar. Pues la capacidad adquisitiva de muchas familias pues se vio afectada. Luego está también la competencia de productos importados, que tienen menores precios, y en un ambiente de baja capacidad de demanda, por supuesto que el precio es algo que influye de manera determinante en la decisión de compra del consumidor, ¿no? Luego está el tema de fallas de competitividad que tienen nuestras empresas por razones tanto, digámoslas, ajenas a ellas, como una alta carga tributaria, por ejemplo, las fallas de electricidad, que en el interior muchas empresas tienen que verse forzadas a brindar, por ejemplo, el servicio de transporte a los trabajadores. Son costos que luego se reflejan en el precio del producto, que, como decía, es algo determinante. Y también hay fallas a lo interno, pues problemas de eficiencia que tienen que ser trabajados a lo interno de las empresas si quieren mantenerse vigentes y de una manera más competitiva en este entorno tan difícil. Asdrúbal Oliveros, en estos días veía, Asdrúbal, una denuncia en la que refrescos importados eran más baratos que los refrescos, que las mismas marcas de refrescos que se producían en Venezuela. Y esta situación, a todas luces, de una competencia, digamos que no demasiado leal, ¿está también afectando la situación de la industria venezolana? Sí, buenos días, Rafael Buenos y días, Víctor. Asdrúbal. Saludos, un placer estar acá. Efectivamente, digamos que unido a lo que acaba de señalar Víctor, que estoy totalmente de acuerdo, también tienes pues unas dinámicas, digamos, poco desarrolladas o sin ninguna base institucional, que también fomentan serios problemas para la industria. Una de ellas es lo que tiene que ver con las importaciones. Si bien es cierto que es clave que el país tenga una apertura a los productos importados, que haya entrada y salida de productos, eso debería ser el deber ser. Lo que está ocurriendo también es que muchos de estos productos entran en unas condiciones de ilegalidad, en unas condiciones en el que no cumplen, no solamente con el régimen tributario aduanero que deberían cumplir, basado en los acuerdos que ha firmado a Venezuela, sino que tampoco entran con los permisos necesarios, sino que es una situación caótica, una especie de sálvense quien pueda, donde estos productos entran bajo mecanismos poco transparentes, muy oscuros, y por supuesto generan serias distorsiones frente a un consumidor que, bueno, tiene unas limitaciones de ingreso muy significativas, porque, bueno, la crisis no solamente de estos últimos meses, sino la crisis estructural que ha tenido Venezuela de 2014, ha empobrecido seriamente al consumidor venezolano y lo hace que busque las opciones más económicas
en aras de poder tratar de estirar lo más que pueda su presupuesto. Entonces eso lo lleva a comprar lo que consigue más barato, y la verdad que poco le importa, estoy hablando del consumidor, si ese producto llegó por los caminos verdes o si el producto cumple con todos los pagos. Él lo que está viendo es que es más barato, sustancialmente más barato, y lo compra. Por eso es muy importante, bueno, trabajar en una institucionalidad donde no estoy diciendo que se prohíban las importaciones, no estoy diciendo que se proteja indiscriminadamente a la industria, no estoy de acuerdo con esos criterios, pero donde sí haya un ordenamiento de cómo deberían entrar estas importaciones a Venezuela, donde pues sea bajo una formalidad y no este desorden que afecta principalmente a dos industrias, que es la industria de alimentos y la industria farmacéutica, ¿no? Que son de las más afectadas por esta dinámica. Pero sin embargo, Asdrúbal, esas dos industrias, alimentos, productos farmacéuticos, madera, papel, son industrias que en medio de esta caída de alrededor del 12,7%, han mantenido la cabeza a flote, ¿no? Efectivamente, porque ellos son de los sectores, Rafael, que están creciendo o que mantienen, como tú dices, que se mantienen a flote, y tienen que ver un poco, bueno, porque son los productos más demandados por las familias. Cuando tú te vas al presupuesto familiar, más de una familia típica en Venezuela, casi el 60% de sus gastos son alimentos, y eso por supuesto hace que sea un sector dinámico, digamos, donde todavía se mantiene ciertos niveles de actividad. El segundo gasto tiene que ver con salud, y entonces eso tiene elementos hacia la industria farmacéutica, que además también ha recibido varias cosas que la favorecen. Una de ellas es, bueno, la eliminación o el olvido, creo que es la palabra más adecuada, de los controles por parte de las autoridades. Los controles de precio eran mucho más draconianos en el sector de medicamentos que en alimentos, y por lo tanto su liberación ayudó mucho. Y número dos, el reacomodo que ha ocurrido, el reacomodo empresarial entre laboratorios internacionales y locales, porque la mayoría de las grandes multinacionales farmacéuticas que operaban en Venezuela, que siempre estuvieron presentes acá, porque en el pasado este era un mercado muy atractivo, se han ido, y eso ha dado caldo de cultivo para que se posicionen y en el mercado laboratorios nacionales o laboratorios más pequeños regionales en América Latina que tienen presencia importante en Venezuela. Entonces, ahí han habido unos cambios, pero son, como tú dices, dos islas o dos sectores que están allí, que tienen cierto dinamismo, pero en el resto la situación sigue siendo muy comprometida, porque los niveles de demanda, como lo ha señalado Víctor, entre las causas, están muy bajos. Generalmente las familias promedios en Venezuela, el dinero solo se les va en estas dos cosas, o en tres cosas principalmente: comida, medicina y los servicios. Entonces eso deja en mucha precariedad otros sectores, otras dinámicas, dado el empobrecimiento que tiene la población. Ahora, Víctor Salmerón, se hace evidente para cualquier observador que en lo que se dejaron de controlar los precios, la escasez desapareció, se animaron los productores nacionales, los importadores. Esto que viene señalando Asdrúbal sobre, por ejemplo, la industria farmacéutica es interesante. Incluso algunas de esas transnacionales, de alguna manera, a través de importaciones, han vuelto a Venezuela. ¿Tú crees que la constatación de que el control de precios es inconveniente es una lección aprendida? Sí, yo pienso que el gobierno en ese sentido ha demostrado ya en los últimos tiempos que aun cuando sigue habiendo una inflación sumamente alta, algo que en el pasado el gobierno buscaba atajar de manera totalmente infructuosa con controles de precios, se ha mantenido en la idea de no volver a ese esquema que generó esa crisis tan profunda entre el 2015 y 2019. Yo pienso que ahí hay un cambio totalmente claro de política, y pienso que además el control de precios y el control de cambio deben, por lo que he visto en distintas encuestas, son de las medidas que serían menos populares en el país.
ya no tienen aquella popularidad del pasado, porque creo que buena parte de la población aprendió los efectos perniciosos que tienen estas medidas, que se traducen simplemente en escasez y en el caso del control de cambio, pues en una enorme corrupción. Claro. Asdrúbal, Colombia, Brasil, Argentina, Perú superan el 60% de la producción de la capacidad instalada. Uno nota en estas cifras que el fenómeno del decrecimiento de la economía china está afectando a América Latina sustancialmente. En el caso de Venezuela también es así, ¿no? Mira, efectivamente hay una dinámica internacional que está cambiando toda la industria a nivel global. No solamente en lo que es China y yo diría más general Asia, que se ha convertido pues en una región altamente competitiva para producir y que genera pues tensiones en el resto del mundo, en los países desarrollados y en otros países en vía de desarrollo. Pero en el caso de Venezuela específicamente, Rafael, hay dinámicas internas que, bueno, nos terminan afectando. Una de ellas es que el tamaño de nuestra industria no está adaptado a la nueva realidad país. O sea, esta es una economía que pasó de 400.000 millones de dólares, que era nuestro tamaño aproximadamente hace 10 años. El PIB, ¿no? El PIB, exactamente, es la medida de tamaño. Y, bueno, eso ameritaba unas industrias y unas dinámicas para abastecer ese monstruo, ¿no? O ese gran país, 400.000 millones de dólares. Hoy, el PIB a duras penas se puede estar moviendo entre 70 y 80.000 millones de dólares, es más o menos los cálculos, es decir, que se ha reducido a prácticamente un 20% de lo que era, pero sus industrias tienen una capacidad instalada que era para otras dimensiones, exactamente. Claro. Sí, Entonces eso también influye, no estoy restándole mérito a la dinámica de crisis, pero también influye que tú en este nuevo tamaño difícilmente tú puedas tener capacidad instalada por encima del 50%. Entonces también aquí urge una dinámica que hay como dos fuerzas, ¿no? Está la fuerza externa del entorno macro, la crisis institucional, los problemas de servicios públicos, eso que mencionaba Víctor, que tiene que resolverse, por supuesto, pero también hay una dinámica interna de las propias organizaciones, de las propias empresas, que tienen que mirar adentro y decir, bueno, ¿qué cosas debo hacer? Y una de ellas, a mi juicio, que es muy importante, es la adecuación de tamaño. Claro. Tienes que decidir qué haces con la capacidad ociosa. Ahora, Asdrúbal, disculpa que te interrumpa. En estos días, viendo cifras, vi las cifras del Banco Mundial que le atribuyen un PIB a Venezuela de 100.000 millones de dólares. No hay claridad en relación con el monto realmente. Sí, totalmente, es así, pero independientemente, Rafael, voy a aceptar la cifra del Banco Mundial, o sea, las mías son diferentes. 100.000, estamos hablando de una cuarta parte de lo que era hace 10 años. Entonces, en cualquier medida que tú uses, Banco Mundial, FMI, cálculos internos, el propio gobierno que debe tener su número, aunque no lo publique, todo lo que te refleja es que somos más pequeños de lo que éramos hace unos años. Claro. Entonces, lo que estaba diciendo en la parte anterior era, bueno, yo también tengo que ver qué hago con esa capacidad ociosa. O exporto, en Venezuela exportar tampoco es tan sencillo, o bueno, adecuo mi tamaño, porque si no, bueno, voy a seguir teniendo esta dinámica donde tengo una altísima capacidad ociosa, mis niveles de venta son bajos, por lo que hemos conversado, y voy a seguir imputando esa capacidad ociosa a los precios, voy a seguir teniendo precios altos y se me va a hacer extremadamente difícil competir con los productos importados, porque además, y aquí entra otra arista del problema, la propia política económica del gobierno favorece a las importaciones, en el sentido de que el gobierno privilegia que el tipo de cambio se mantenga, no suba, crezca menos que la inflación, y eso por supuesto hace que la industria pierda competitividad por una razón muy simple. Los costos de la industria crecen al ritmo de la inflación y los costos de la importación crecen al ritmo del tipo de cambio. Entonces, si la inflación es mayor a la importación, al tipo de cambio o a la devaluación,
bueno, lo que está diciendo en el fondo es los costos internos son mayores que los costos externos y se hace más difícil, más costoso producir que importar. Entonces también por eso las importaciones son extremadamente baratas en Venezuela. Claro. Bueno, muchas gracias por estas explicaciones a Asdrúbal Oliveros, economista, director de Ecoanalítica, y a Víctor Salmerón, periodista especializado en economía y director de Geréntesis. Muchas gracias a ambos. A ti, Rafael. Un placer haber estado en el programa. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.